Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa con Ojo Clínico, este espacio que hacemos en Uchile TV, donde buscamos ser comunidad junto a todos y a todas. Un programa que aborda también la pandemia, pero también abordamos otros temas que tienen que ver con la salud en general. Llevamos ya un par de semanas con un nuevo formato, renovado, ¿cierto? Tratamos de actualizarnos para entregarles a ustedes, ¿cierto?, toda la información que tengan disponible, todos los contenidos, y pueden tener también su opinión respecto a la salud en general y también a esta pandemia del coronavirus. Recuerden que ustedes pueden seguir nuestra señal, ¿cierto?, digital en el 11.2 en la región metropolitana, pero también en Chillán y en Concepción. En Punta Arenas también puede ser en el 11.2, en el 7.2 en Valparaíso, también en Puerto Montt y en Rancagua. Síganos, acompáñennos, sean parte de esta comunidad que hacemos en Con Ojo Clínico. También tenemos nuestro streaming para que ustedes sigan este y todos los programas de nuestro canal Uchile TV. También nuestra cuenta en YouTube de la Universidad de Chile, por si quieren revisar algún capítulo anterior, se perdieron algún espacio, pueden ponerse al día siguiendo también nuestros programas ahí. Siempre yo les digo, debajito aquí en la pantalla está apareciendo también todos nuestros canales de información, redes sociales, para que ustedes también sean parte y nos compartan sus dudas, sus inquietudes. De esta forma, entonces, damos la bienvenida y comenzamos un nuevo capítulo en Con Ojo Clínico. Y para comenzar, para calentar motores de lo que va a ser este espacio del día de hoy, los invito a que revisemos una nota que resume, ¿cierto?, lo que ha pasado durante los últimos días en torno a la pandemia, no solo en nuestro país, sino que también a nivel mundial. Preocupación, alerta máxima por lo que está pasando, ¿cierto?, por esta nueva variante Omicron. También hay novedades en torno a la situación local. Hay una nueva subsecretaria de Salud, María Teresa Valenzuela, quien toma, ¿cierto?, la posta de la doctora Daza. De eso y más nos cuenta en esta nota el periodista Aldo Vidal. Estos son algunos de los hechos más relevantes relacionados con la pandemia ocurridos durante los últimos días. Una nueva variante del coronavirus, identificada por Sudáfrica y llamada Omicron, fue dada a conocer. La Organización Mundial de la Salud la consideró una variante de preocupación, debido a que las primeras evidencias científicas, según el organismo, sugieren un mayor riesgo de reinfección. El virólogo del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, Ricardo Soto Rifo, nos explica qué características tiene esta nueva variante. Hay mucha incertidumbre. Lo único que tenemos la certeza es que tiene muchas mutaciones que en lugares que son claves para la entrada del virus a la célula y para el reconocimiento de los anticuerpos neutralizantes. Necesitamos entonces saber. Yo creo que es sumamente importante investigar cómo se va a comportar esta variante desde un punto de vista clínico, pero también desde un punto de vista de la respuesta inmune y de su capacidad para ingresar a las células y multiplicarse en ellas. Tras conocerse esta nueva mutación, los 27 países de la Unión Europea, al igual que Israel, Reino Unido y Estados Unidos, acordaron suspender todos los vuelos desde y hacia Sudáfrica. En Chile, el Consejo Asesor COVID-19 recomendó retrasar la apertura de fronteras. Los expertos pidieron aplazar la medida por al menos 2 semanas para permitir que las autoridades sanitarias regionales fortalezcan su capacidad de detección y aislamiento. Como respuesta, el Ministerio de Salud indicó que desde el 1 de diciembre se prohibirá el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado los últimos 14 días en 7 países africanos. Además, la nueva subsecretaria de Salud, María Teresa Valenzuela, dio a conocer otra medida. Desde el 1 de enero, el pase de movilidad solo estará habilitado para quienes tengan la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19. El presidente, Sebastián Piñera, anunció además que la vacunación para niñas y niños de entre 3 y 5 años comenzará el 6 de diciembre en todo Chile. Asimismo, la autoridad informó que el país tiene asegurada la dotación de dosis para todo el 2022.
Y después de esta nota introductoria, usted ve ya ahí a nuestro invitado en pantalla. Él es el profesor Mario Cheong, es bioquímico, doctor en farmacología y académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas e investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas y también director de Explora Región Metropolitana Norte. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Maritza. Buenas tardes también a todos los telespectadores. Profesor, vamos a hablar, ¿cierto?, sobre investigación, sobre fármacos, otras alternativas que surgen en torno al control de esta pandemia. Se ha informado en el último tiempo que existen varios medicamentos, ¿cierto?, que están en proceso como posibles tratamientos del COVID. Hay algunos que son inyectables, otros, ¿cierto?, vía oral. Primero, ¿nos podría explicar cómo se hacen estas investigaciones, cómo toman cuerpo, ¿cierto?, qué hay detrás de una autorización de una pastilla, por ejemplo, para el COVID-19? Primero que todo, en el caso del COVID-19 es una enfermedad que apareció muy recientemente. Por lo tanto, la gran mayoría de los medicamentos que actualmente se están investigando para el tratamiento del coronavirus son medicamentos que han sido desarrollados para otros virus muy parecidos al coronavirus, ¿ya? Y, por ejemplo, el virus ébola, virus influenza. Y son variantes de estos medicamentos o prototipos de estos medicamentos que han sido ensayados para usar en el tratamiento del COVID-19. ¿Ya? Eso es como lo básico. ¿Ya? Es debido al poco tiempo. Ha sido imposible en tan corto tiempo desarrollar nuevos fármacos que son especiales para este medicamento. Y es por eso que la gran mayoría de los primeros medicamentos que se probaron tenían muy poca eficiencia para combatir el coronavirus, ¿ya? Pero ahora, como muy bien mencionas tú, han empezado a aparecer nuevos medicamentos, algunos de ellos con bastante éxito, por lo menos en las pruebas iniciales. Eso es un grupo de medicamentos que son moléculas químicas pequeñas que se utilizan, por ejemplo, el paracetamol, algún antiinflamatorio, ese tipo de moléculas que se llaman pequeñas, que se utilizan para bloquear la propagación del virus dentro del cuerpo humano. Y existe otro gran grupo de fármacos que se llaman los biológicos, que son moléculas fabricadas por el hombre utilizando un anticuerpo modificado genéticamente que se une al virus e impide que el virus se pueda unir a las células humanas. Esos anticuerpos, como son diseñados y fabricados específicamente para combatir la unión del virus con la célula, esos medicamentos fueron los primeros en desarrollarse, ¿ya? Ustedes recordarán, el año pasado se enfermó el presidente Trump en Estados Unidos con coronavirus y el tratamiento que él recibió para prevenir el desarrollo de una enfermedad grave fue este tipo de medicamentos biológicos que bloquean la entrada del virus en la célula. Y ese es otro grupo que ya llevan algún tiempo usándose en países del primer mundo. Profesor, justamente, claro, veíamos hace algunos días, ¿cierto?, a inicios de noviembre, para ser bien específicos, el 4 de noviembre, que Reino Unido autorizaba este fármaco, ¿cierto?, vía oral y hacía una autorización, ¿cierto?, o un permiso de emergencia. ¿Qué implica que sea un permiso de emergencia y cómo funciona esta píldora en particular? Sí, esta fue una de estas moléculas pequeñas que yo le mencioné, que efectivamente se llama, el nombre es molnupiravir. Su mecanismo de cómo funciona, el virus es un virus que usa como material genético RNA, a diferencia del cuerpo humano que utilizamos como material genético DNA. Y ese RNA utiliza precursores para fabricar más RNA, y es un precursor que se utiliza para que el virus se reproduzca. Entonces, el molnupiravir imita estos precursores que utiliza el virus para fabricar más material genético, ¿ya? Y como lo imita, se incorpora al virus, pero una vez que se incorpora el virus es incapaz ahora de fabricar más copias de sí mismo. Y por lo tanto bloquea la reproducción del virus. Ese es el mecanismo por cómo funciona el molnupiravir. Ahora, la gracia del molnupiravir es que el material genético del virus no es el mismo que utilizamos nosotros.
y por lo tanto afecta solo específicamente al virus sin afectar las otras funciones del cuerpo humano en forma natural. Ahora, es una aprobación de emergencia porque su eficacia no está totalmente demostrada. La autorización que se dio en el Reino Unido fueron con información preliminar que se hizo en un estudio de fase 3 hecho por Merck en conjunción con otra empresa que es Regenbach Biotherapeutics, que este fármaco está siendo desarrollado por estas dos empresas en forma conjunta. Y fue creado por un consorcio de la Universidad de Emory, en Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos. Pero se está desarrollando a través de Merck y esta empresa de Regenbach Biotherapeutics. Profesor, bueno, con esto de la pandemia, ¿cierto? Hay muchos que aprendimos las fases, ¿cierto? Para un estudio, por ejemplo, para las vacunas, fase 1, fase 2, fase 3, qué sé yo. En el caso de estos fármacos o de estos tratamientos, se sigue como este mismo camino, ¿cierto? Se hacen pruebas en personas. En el caso de esta píldora, ¿es para personas que ya se hayan infectado o que estén infectadas con coronavirus? Sí, todos los fármacos, todos, utilizan las mismas fases que hemos aprendido con las vacunas. O sea, fase 1 para probar si efectivamente es segura el medicamento, la fase 2 para ver si efectivamente protege de la enfermedad, y la fase 3 ya ahora se prueba en un grupo grande de personas para ver la mezcla entre la eficacia de uso en la realidad, no sé, en el hospital, con los pacientes, pero además se continúa el estudio de seguridad. De hecho, Molnupiravir, ¿ya? Y hay un segundo medicamento que es de Pfizer, que se llama Paxlovid. Están los dos en fase 3 en estos momentos, culminando los estudios de fase 3. Y es por eso como su aprobación es antes que termine los estudios completos de fase 3 para pasar a fase 4 y ser usado clínicamente, la aprobación que dio el Reino Unido es solamente de emergencia, usado en situaciones especiales. Y muy bien tú mencionas, Maritza, esto es un medicamento que se da en forma de una pastilla a las personas y se aplica, al menos debieran ser dentro de los primeros 5 días de haber contraído la enfermedad. Y por lo tanto no se usa como preventivo, sino se usa específicamente para el tratamiento de las personas que ya tienen COVID-19. Estoy pensando en las nuevas variantes. ¿De qué forma esto también se conjuga con las mutaciones que va teniendo el coronavirus? Lo decíamos también en nuestra nota introductoria, lo que está pasando con Omicron, ¿cierto? Que también está encendiendo las alertas no solo en Sudáfrica, sino que a nivel mundial. ¿De qué manera estos fármacos, estas píldoras, estos tratamientos pueden también ir ayudando en estos cambios que va teniendo la cepa madre, por así decirlo, ¿cierto?, del coronavirus? Bueno, los virus cambian para ir adaptándose, al igual que todo el resto de los seres vivos, a las situaciones cambiantes del cuerpo. Y estas cepas del coronavirus, las cepas que se van observando, adquieren preponderancia porque tienen ventajas competitivas de las cepas o de las variantes anteriores. Generalmente los virus tienden a evolucionar para volverse cada vez más infectivos, pero a su vez menos letales, ya que al no dañar al hospedero, eso facilita la transmisión del virus y por lo tanto tienden a una selección tener mayor ventaja competitiva que si provocara, por ejemplo, una enfermedad muy grave. De hecho, aquellos virus como el virus del resfrío, que apenas causa sintomatología, pero con alta infectividad son los virus que finalmente predominan en la naturaleza. Y por lo tanto, lo más probable es que si el COVID-19, el virus SARS-CoV-2, siga sufriendo cambios, los cambios vayan en esa orientación, ¿no es cierto?, a ser cada vez más infectivos, pero a su vez menos letales. Ahora, cuando uno agrega a este sistema otra presión selectiva, por ejemplo, vacunas, o sea, gran población vacunada, o empieza a usar algún tipo de medicamento, como por ejemplo Molnupiravir, ¿no es cierto?, y el virus sigue propagándose de manera descontrolada en la población, lo más probable es que aparezcan variantes o que sean resistentes a la vacuna o también que sean resistentes a los fármacos. Y es por eso que es muy importante controlar la propagación
indiscriminada y exacerbada del virus. Y es por eso que el programa de vacunación masivo, primero que llevó Chile y que se está llevando a cabo de todo el mundo, es tan importante que se complete para frenar las tasas de propagación del virus y de esa manera disminuir la tasa, indirectamente disminuir la tasa de aparición de nuevas variantes. De estos fármacos que estamos hablando, profesor, ¿podrían reemplazar a las vacunas o más bien se complementan en el manejo de la pandemia? Es absolutamente complementario. Como ya le mencioné, el objetivo principal de la vacuna es disminuir la tasa de propagación del virus en la población. Y de esa manera es la primera barrera, o la segunda, porque la primera es el autocuidado, la segunda barrera, ¿no es cierto?, de freno contra la enfermedad. ¿Ya? Si no existieran las vacunas y se usara solo este tipo de fármacos como el molnupiravir, no me cabe la menor duda que frente a un avance descontrolado de la enfermedad, empiezan a aparecer variantes que sean resistentes al medicamento y por lo tanto el medicamento dejaría de ser totalmente inefectivo y por lo tanto se requiere este uso complementario de varias estrategias simultáneamente para poder controlar el virus. ¿No es cierto? Hubo a comienzo de este año, hubo como un diagrama muy ilustrativo que hizo algunos científicos a nivel internacional, que mencionaba que el control del coronavirus no se iba a lograr solo con una medida única, sino tenían que ser varias medidas, uno a continuación del otro, y utilizó un diagrama muy ilustrativo que era como del queso gruyère, que es el que tiene hoyito. Cuando uno utiliza una barrera, que es una lámina de queso gruyère, el virus puede pasar por los agujeros. Pero si hay 2 láminas o 3 láminas, cada vez se ven menos agujeros o los que se ven son cada vez más pequeñitos. Entonces decía que la barrera final iba a ser la mezcla de varias láminas de queso gruyère, que es las multicapas de protección que se deben requerir para frenar completamente el virus. Entonces, la primera capa es el autocuidado, ¿cierto? El distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos. La segunda capa iba a ser el programa de vacunación masiva. La tercera capa, ¿no es cierto?, iban a ser estos nuevos fármacos que se van desarrollando y así sucesivamente, al ir sumando cada vez nuevas medidas, la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave que lleve a la muerte, no sé, toda la hospitalización iba a ser cada vez menor. En el caso de las vacunas, claro, hemos visto un plan bastante robusto aplicado en nuestro país. ¿Cree usted que puede pasar lo mismo con los fármacos en caso de que ya esto comience a masificarse, ¿cierto?, su aprobación en otros países y comiencen también a aparecer otras alternativas? ¿Debería también Chile hacer uso de estos medicamentos, ¿cierto?, y quizás tener disponibilidad, al igual como lo tuvimos con las vacunas desde un comienzo? ¿Cree que por ahí también debería ser una estrategia? Yo creo que sí, a medida que estos fármacos se demuestran efectivamente que funcionan para combatir y el desarrollar enfermedad grave de COVID y muerte de COVID, ¿cierto?, el país debiera incorporarlo como parte de su estrategia para el control de la enfermedad. De hecho, molnupiravir, que es este fármaco de este consorcio Merck-Reichenbach, ¿no es cierto?, uno de los países que participa en el estudio fase 3 es precisamente Chile. Y por lo tanto, efectivamente se están probando algunos de estos medicamentos y afortunadamente nosotros somos parte de la estrategia de ensayo de estos nuevos medicamentos. Profesor, usted recién hacía mención a Pfizer, ¿cierto? Conocida, reconocida, ¿cierto?, por todas y todos, gracias a la vacuna que estamos recibiendo y a los estudios que se han hecho. Anunció, ¿cierto?, de esta píldora experimental para tratar justamente el COVID-19, que según sus pruebas, los estudios que han hecho, ¿cierto?, reduciría el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% entre las personas que están infectadas, ¿cierto?, con este virus, del coronavirus. Si es así, ¿podríamos estar frente a una posible ya estrategia de fin de pandemia? ¿Podríamos ya estar pensando, ¿cierto?, en el fin de esta situación? ¿O más bien hay que ser cautos también en estos resultados y ver cómo se dan? Claro, este medicamento, el Paxlovid, que se llama de Pfizer, efectivamente,
es un medicamento, primero que todo, que es interesante, funciona de una manera que es distinta a la de Merck-Reichenbach. Ya les dije que la de Merck impide que se fabrique nuevo material genético del virus. En cambio, la del Paxlovid se parece más a un medicamento que actualmente una de las estrategias que se utiliza para el tratamiento del SIDA, que el virus, para poder madurar, se requiere que las proteínas del virus que conforman la estructura del virus se procesen y maduren para formar lo que se llama la partícula viral. Para eso se requiere utilizar una herramienta que utiliza el virus que corta en distintas partes las proteínas virales para formar la distinta estructura del virus. Lo que hace Paxlovid es evita que se corte esta proteína del virus y se ensamble la partícula viral. Por lo tanto, es totalmente distinto al medicamento de Merck. Y eso lo hace muy interesante porque uno podría incluso pensar en usar combinación de medicamentos como se está usando para el tratamiento del SIDA, porque utilizan mecanismos totalmente distintos. O sea, uno, en teoría, incluso podría usar una mezcla del medicamento Merck-Reichenbach, o sea, molnupiravir, mezclarlo con Paxlovid y hacer un medicamento aún más eficiente. Esos estudios todavía no se han desarrollado porque todavía no han terminado los estudios de fase 3 de Paxlovid y de molnupiravir. Ahora, los datos científicos del estudio de fase 3 de Paxlovid, que es de Pfizer, todavía no están terminados. Y los datos que se han distribuido por la prensa son datos solamente preliminares que se han dado en notas de prensa liberados por la misma Pfizer. Y por lo tanto, la comunidad científica todavía no hemos tenido la oportunidad de revisar los datos completos del estudio clínico. Y por lo tanto, yo diría que es bastante prematuro saber si efectivamente tiene alrededor de un 90%, en realidad el dato publicado es 89% de eficacia en reducir muerte y casos graves de COVID. El número de pacientes es bastante pequeño, es un poquito menos de 400, con muy pocos casos, por lo tanto los datos son todavía bastante preliminares, pero sí, sin duda, son bastante auspiciosos. ¿Ya? Y yo creo que por ahí va a ir el desarrollo de los nuevos fármacos para el tratamiento del COVID, por lo menos del COVID que en fase ya contagiada, o sea, pacientes que ya están infectados con COVID. Algunos de estos fármacos llegarían, ¿cierto?, en un futuro cercano a nuestro país. El proceso de aprobación es el mismo que con las vacunas, tiene que pasar por el ISP, ¿cierto? Tiene que ser revisado por científicos, especialistas chilenos. ¿Es lo mismo? Es exactamente igual. Todo fármaco para ser comercializado en el país requiere la autorización del Servicio de Salud a través del Instituto de Salud Pública, que es el organismo oficial que regula y autoriza la venta de medicamentos en el país. Y por lo tanto cumple exactamente la misma regulación, las mismas etapas y los mismos principios que se utilizaron para la aprobación de las vacunas. Me quedo ya al final del cierre, ¿cierto?, de esta entrevista, profesor, con esta analogía que hacía usted del queso, ¿cierto?, de que son varias las láminas, las etapas, las estrategias que hay que utilizar para poder controlar esta pandemia y siempre el llamado que hacemos también desde Con Ojo Clínico es al autocuidado, a mantener las medidas de resguardo, ¿cierto?, el uso de mascarillas y también la vacunación frente incluso a nuevas variantes. Hay que estar protegidos, ¿cierto?, y tener las vacunas y el proceso que también está en curso en nuestro país. Le queremos agradecer por ser parte de nuestra comunidad hoy día y ser parte de este programa. Muchas gracias, Marisa, por la invitación y un saludo a todos los telespectadores. Muchas gracias, que le vaya muy bien. En Con Ojo de Especialista, hoy día la académica Olga Toro, profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, nos habla sobre un tema que es bien común, el estrés. ¿Qué significa estar estresado? ¿Es normal que nuestro cuerpo manifieste algún tipo de incomodidad frente a alguna situación más extrema, frente a algún desafío? La académica lo explica de la siguiente manera. Bueno, el estrés es una manifestación normal de la vida, es hasta deseado, porque el estrés lo que le avisa al cuerpo que frente a una situación
que es un desafío para nosotros, tenemos que enfrentarlo y nos da la energía necesaria, la concentración, la atención necesaria para enfrentar ese desafío. Sin embargo, podemos distinguir al menos 3 tipos de estrés. El estrés cotidiano, ¿cierto?, que se nos produce porque tenemos responsabilidades, porque tenemos que cumplir objetivos, metas, compromisos en nuestro trabajo, en nuestra familia. Ese es un tipo de estrés probablemente normal. Hay un siguiente tipo de estrés que nos puede ocurrir cuando ocurre un evento repentino, la muerte de alguien, que nos despidan del trabajo, la misma situación de confinamiento de la pandemia. Y esas son situaciones ciertos agudas que nos producen estrés. Y luego está también el estrés que nos puede producir situaciones traumáticas, eventos traumáticos, y ahí ya estamos en el campo del estrés postraumático. ¿Qué es lo importante? Los seres humanos tenemos capacidad para enfrentar el estrés, sin embargo, cuando esta situación de estrés es crónica, entonces se empiezan a manifestar otros problemas de salud. Hay estudios que asocian el estrés crónico, por ejemplo, con una debilidad del sistema inmune y por lo tanto la mayor recurrencia de enfermedades físicas. Por otro lado, también está asociado a situaciones como depresión o cuadros de trastornos ansiosos más complejos. Por lo tanto, es importante modificar los factores estresores que nos rodean y que nos pueden estar produciendo este estrés crónico. Y después de esta interesante información que nos aportaba la profesora Olga Toro, quien ya semana a semana nos ha estado entregando información bien relevante frente al estrés, a la ansiedad, a los ataques de pánico, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa muy pequeñita. A la vuelta vamos a seguir hablando, ¿cierto?, con otro invitado. Vamos a abordar una enfermedad que es bien común entre los chilenos y las chilenas, la diabetes. Pero eso a la vuelta de la siguiente pausa. No se separe, ya regresamos. Regresamos de nuestra pausa comercial. Recuerde, la programación de Chile TV está buenísima, así que siga atento a todos nuestros programas y todos nuestros espacios. Contenido de calidad en Chile TV. Y para introducir ahora nuestra segunda entrevista del día de hoy, los voy a dejar con esta nota que preparó Francisco Contreras en torno a la diabetes. ¿De qué se trata? ¿Los tratamientos? ¿En qué consiste? Lo escuchamos y lo vemos en la siguiente nota. La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Según estima la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad fue la causa directa de 1.5 millones de defunciones en 2019. En nuestro continente, aproximadamente 62 millones de personas tienen diabetes y más de 240.000 muertes se le atribuyen a esta enfermedad cada año en la región. En Chile se estima que 1 de cada 10 personas ha desarrollado diabetes y solo en 2020 causó más de 17.000 hospitalizaciones en el país. Cabe señalar que existen 3 principales tipos de diabetes. Por una parte está la diabetes de tipo 2, considerada como la más frecuente. Esta se debe a que el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce y generalmente se debe al exceso de peso y a la falta de actividad física. También está la diabetes de tipo 1, que se caracteriza por la producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Su causa es todavía desconocida y no se puede prevenir con los conocimientos actuales. Por último está la diabetes gestacional, que aparece durante el embarazo. Este tipo aumenta el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, y podría generar que tanto la madre como sus hijos corran el riesgo de tener diabetes tipo 2 en el futuro. Ahí estaba la nota de Francisco Contreras y vamos ahora a nuestra entrevista. Nos acompaña Patricio Salman, él es médico internista de la Universidad de Concepción, endocrinólogo, diabetólogo, miembro de la Sociedad de Endocrinología y Diabetes de nuestro país. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Maritza. Muchas gracias por la invitación. Profesor, son varias las consultas que tenemos. La idea, ¿cierto?, es entregarle la mayor información a quienes siguen hasta ahora nuestro programa con ojo clínico. Partamos primero por explicar en qué consiste la diabetes.
De acuerdo. La diabetes es una enfermedad habitualmente crónica que se caracteriza por tener niveles elevados, persistentes de la glicemia, que es el azúcar en la sangre en términos simples, que hay cortes y criterios internacionales para hacer su diagnóstico, pero la práctica es tener la glicemia o el azúcar en la sangre elevada en forma persistente, habitualmente crónica. Y eso trae consigo un montón de coletarialidad y comorbilidad y enfermedades asociadas. Perfecto. ¿Qué síntomas podemos tener? ¿Qué alertas nos empieza a dar nuestro cuerpo? ¿Cómo afecta finalmente a nuestro cuerpo, ¿cierto? Al cuerpo del paciente. Perfecto. Bueno, habitualmente la diabetes asintomática inicialmente. Los clásicos y típicos síntomas de andar con harta sed, orinar harto, orinar en la noche, hacer pipí harto en la noche que antes no ocurría, una baja de peso inexplicada, con apetito conservado, son síntomas que orientan a diabetes mellitus, estamos hablando de mellitus, pero habitualmente con una hiperglicemia bastante marcada. Las primeras etapas de la diabetes en el cual hay formalmente diabetes, pero son glicemias que en general no generan síntomas, por lo tanto, muchas veces esto se diagnostica a través de exámenes de laboratorio solicitados por otro motivo. Entonces, en ese sentido, cuando hay factores de riesgo para tener diabetes, es bueno la prevención en el sentido de pesquisar en forma precoz el diagnóstico de diabetes y no esperar los síntomas porque en realidad ahí estamos un poco tarde. Usted hablaba de factores de riesgo. Por ejemplo, que mi papá, mi abuelo tengan diabetes. ¿Puede ser que a mí me dé diabetes, quizá como factor principal de riesgo? Sí, creo que para contestar a esa pregunta es importante contextualizar en la principal etiología de diabetes, que es la diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes habitualmente en el adulto, que lamentablemente cada vez se está viendo en gente más joven, pero también hay otros tipos de diabetes, autoinmune o la tipo 1, da más niños y adolescentes, y diabetes farmacológica y diabetes por otras etiologías. En su pregunta, la diabetes tipo 2, insisto, que es la más frecuente en general en el adulto, hay factores de riesgo en el cual lo que usted me pregunta es correcto. Cuando hay antecedentes familiares de diabetes, en particular de primer grado, aumenta esa probabilidad porque hay un componente genético de predisposición, pero habitualmente uno de los principales factores de riesgo gatillantes de diabetes, que eso es lo que hace que en la actualidad cada vez se vea en gente más joven, es la obesidad con malos estilos de vida en términos de sedentarismo y de alimentación. ¿Y la resistencia a la insulina es diferente, es lo mismo? ¿Cómo se cruzan? Perfecto. Bueno, la resistencia a la insulina es algo distinto. En realidad, la resistencia a la insulina es un mecanismo fisiopatológico que me confiere este riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a futuro. Por tanto, resistencia a la insulina no es equivalente a diabetes mellitus, porque como digo, la diabetes mellitus puede ser por otras etiologías, pero las personas que tienen resistencia a la insulina, si eso se progresa en el tiempo y no se corrige, no se trabaja, puede terminar en una diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, es como el mecanismo por el cual finalmente el páncreas se agota y aparece la diabetes mellitus tipo 2 a futuro. Enfoquémonos en la diabetes más común, la tipo 2, ¿cierto? Usted ya nos daba algunas luces. ¿Qué tratamientos existen? ¿Cómo nosotros tenemos que prevenir esta enfermedad? Bueno, y si ya la padecemos, ¿cierto? ¿De qué manera cuidar nuestro cuerpo y nuestro diario vivir? Yo creo que lo primordial a mi juicio es, ojalá no ser o no desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Eso sería como lo ideal, y en ese sentido, las personas que tengan factores de riesgo, nuevamente, factores de familia, sedentarismo, obesidad, bueno, a medida que uno avanza en edad, eso también otros factores de riesgo y otras condiciones, uno debiera intentar prevenir, trabajar ello para disminuir la posibilidad de aparecer diabetes mellitus tipo 2. Cuando la diabetes mellitus ya está instaurada, está correctamente diagnosticada, la verdad es que hay múltiples tratamientos en la actualidad desde el punto de vista farmacológico. La verdad es que durante los últimos 10 o 15 años la farmacología en diabetes tipo 2 ha evolucionado mucho con muy buenos y nuevos medicamentos para la diabetes. Pero, y si bien eso es personalizado, el tratamiento de la diabetes es personalizado, pero no hay que olvidar un componente muy importante del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, precisamente por su asociación con obesidad y otras comorbilidades, es el tratamiento no farmacológico, en el cual eso lleva a una
replanteamiento y una correcta nutrición, ojalá siempre asesorado, y actividad física personalizada. Aquí el pilar fundamental de todo tipo de tratamiento de este tipo 2 tiene que partir por un tratamiento no farmacológico en llave. Bueno, lamentablemente todos conocemos o tenemos algún cercano, algún familiar, algún amigo conocido, ¿cierto?, que tiene diabetes, una enfermedad bastante común, ¿cierto? Y también se da que de repente no es tan fácil seguir los tratamientos, ¿cierto? Sobre todo con el tema de la alimentación. ¿Qué consejos podemos entregar ahí, cierto? ¿Cuán importante es seguir una pauta de alimentos? Porque claro, hoy día, por ejemplo, en esta temporada tenemos muchas frutas, ¿cierto? Y uno dice, es fruta saludable, pero no siempre es así, porque algunas frutas tienen, usted me corrige, ¿cierto? Pero algunas frutas tienen más azúcar que otras, algunas es recomendable comerlas en la mañana, otras en la tarde. ¿Cómo también entregar consejos y recomendaciones en torno a eso? A lo importante que es seguir una dieta y cómo alimentarnos si tenemos, ¿cierto?, una diabetes tipo 2, que es la más común. De acuerdo, bueno, usted tiene razón y como lo dije reciente, el tratamiento no farmacológico es un pilar fundamental para la diabetes tipo 2. Desde el punto de vista nutricional, la verdad es que me gustaría un poquito desmitificar algunas cosas que de repente uno ve en la práctica clínica habitual de una serie de listados de prohibiciones para las personas con diabetes, y la verdad es que en general no es tan así. Hay ciertas cosas que hay que restringir, por supuesto. En lo personal, yo soy muy categórico y trato de explicárselo a los pacientes: la eliminación idealmente de los alimentos ultraprocesados, procesados, industrializados, dulces, que tengan sacarosa, fructosa concentrada. Ahí estamos hablando ahí estamos hablando de galletas, chocolate. Helado, chocolate, pasteles, todas las cosas que haya creado el ser humano, industrializado, procesado, dulce, con sacarosa, fructosa, inclusive aunque diga que es para diabéticos y un montón de cosas, que hay ejemplos de todo. La verdad es que hay que tratar eso de evitarlo y proscribirlo. Pero la verdad es que fuera de eso, el comer hidratos de carbono complejos, almidón, llámese papas, fideos integrales, arroz integral, y la fruta que usted me preguntaba, la verdad es que eso debe ser parte de una nutrición balanceada y adecuada de una persona con diabetes. Si uno termina restringiendo en forma absoluta un montón de cosas, termina no siguiéndose, la verdad. Entonces, yo creo que uno tiene que hacer una pauta de alimentación balanceada, por lo demás siempre en un ambiente multidisciplinario. Aquí muy importante la enfermera o el enfermero, la nutricionista, kinesiólogo, ¿estamos de acuerdo? El médico obviamente, pero aquí la idea es siempre un trabajo multidisciplinario, eso es un aspecto también que me gustaría recalcar. Y la parte nutricional uno debiera, ¿cómo se llama?, tratar de ordenar cuando hay desorden en términos horarios, de picoteo. O sea, que primero ordenar. Yo siempre a mis pacientes con diabetes les digo, ordenémonos primero, creamos hábitos de alimentación saludable. Desde el punto de vista de los macronutrientes, los hidratos de carbono sí están permitidos y tienen que ser parte de una alimentación, inclusive de una persona con este tipo. Lo que pasa es que eso tiene que ser personalizado y de acuerdo a lo que cada paciente requiera. No es lo mismo una persona que es diabética, pero hace mucha actividad física, deporte, versus una persona que quizá es sedentaria, que hay que promoverle por lo más que haga actividad física. Entonces, esa prescripción ojalá sea personalizada por el equipo de salud y ¿cómo se llama? Excepto los hidratos de carbono simples, refinados y ultraprocesados, el resto está permitido. Bueno, siguiendo con la alimentación, una persona diabética debería comer cada ¿cuántas horas? ¿3, 4 horas? Usted decía, quizás no reducir, o sea, no privarse de comer, no sé, sandía, uva, pero en porciones más pequeñitas, cuidarse con eso, ¿cierto? Ser más ordenado. Sí, el orden es muy importante. Si uno se salta comida, no alcanza a almorzar, o lo que pasa muchas veces por el trabajo, por la razón que sea, de saltarse todas las comidas del día y finalmente ir a comer todo en la noche, eso la verdad es que es bastante perjudicial, no solamente para la diabetes, sino que para el peso. En particular hay que ser muy ordenado en las personas con diabetes que usan insulina por el riesgo de hipoglicemia. Por lo tanto, lo ideal, la verdad es que no hay un patrón que sea estricto o rígido, pero sí tener las comidas principales, colaciones quienes correspondan, pero hay muchos pacientes con diabetes que tampoco requieren colaciones, ¿ok? Entonces, lo que hay que evitar es el desorden y el picoteo, así en términos generales. Y me gustaría también, de algo que usted me preguntó, algunos tips con respecto a la fruta. La verdad es que la fruta personalmente creo que tiene muchos beneficios importantes, promover su consumo, pero también en cierta proporción y en cierto orden, la fruta entre más madura que esté por si acaso, tiene más azúcar.
Así que eso no significa que no se pueda consumir, pero también en cierta proporción, pero no caer en la exageración. Pero la fruta es importante, tiene muchas propiedades, fibras, vitaminas, que incluso con la persona con diabetes es importante que se consuma. Frutas y verduras tienen que ser parte de una alimentación saludable en una persona con diabetes. Vamos ordenando. Tenemos cierto tratamiento a través de medicamentos, farmacología, usted lo decía, con los años también había un avance importante con respecto a eso. Hacer actividad física, mantenerse en movimiento, ¿cierto?, para ayudar a nuestro cuerpo. La alimentación también es muy relevante, pero ¿qué pasa si yo no sigo estas pautas, estos patrones, no sigo un tratamiento, lo descontinuo, ¿cierto? ¿Qué riesgos puedo sufrir? ¿Qué enfermedades también pueden ir apareciendo o complicaciones si tengo diabetes? Bueno, una diabetes no bien llevada, no compensada, termina afectando al cuerpo en varios ámbitos, principalmente de dos tipos, que lo que nosotros decíamos, el punto de vista microvascular y macrovascular. ¿Qué significa eso? De punto microvascular, que lo que en general la gran mayoría de las personas sabe, que es el daño de retina, el daño microvascular de retina, riñón, o sea, la temía nefropatía diabética que puede terminar generalmente en diálisis. Hay que considerar que la principal causa de diálisis en Chile y en el mundo es la diabetes, de esta diálisis me refiero, y la neuropatía también como manifestación de complicación microvascular. Pero otro muy importante, que la diabetes es un factor de riesgo macrovascular también, significa que las personas con diabetes tienen más riesgo de eventos cardiovasculares mayores, llámese infarto al cerebro o infarto al corazón. De hecho, el 80% de la mortalidad de una persona con diabetes, en general, varía un poquito la cifra dependiendo del lugar del mundo, pero 4 de cada 5 personas con diabetes en general, su causa de muerte va a ser cardiovascular. Entonces, aquí es importante también recalcar que la diabetes no bien llevada va a llevar a todas esas complicaciones micro y macrovasculares, pero también muy importante entender que la diabetes no solamente preocuparse por la glicemia propiamente tal, sino que tenemos que preocuparnos de todos los factores de riesgo cardiovascular, precisamente para disminuir lo que más puede generar, que es enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, aquí el control de la presión arterial, el bajar de peso cuando corresponda, el dejar de fumar, muy importantemente tener el colesterol LDL o el colesterol malo que no conoce la gente en las metas, que eso ya está bien establecido. O sea, tenemos que preocuparnos de todos los factores de riesgo cardiovascular y no solamente de la glicemia en sí misma. Profesor, entonces, claro, si una persona ya lleva mucho tiempo con esta enfermedad, ¿cierto? Y bueno, sigue un tratamiento más bien ordenado, también sería bueno ir sumando ciertos chequeos, ¿cierto? Usted lo decía, hacerse exámenes al corazón, revisar también quizás hacerse un fondo de ojo, ¿cierto? Si es que el doctor también así lo estipula, ir haciéndose chequeos que vayan complementando para tener una diabetes, entre comillas, sana, ¿cierto? Y no sufrir de estas consecuencias que nos señalaba usted recién. Exactamente, bueno, eso en general está bastante normado en términos de el manejo inicial y en los seguimientos de las personas con diabetes tipo 2, tanto en atención primaria como con los médicos especialistas, en el cual hay ciertas evaluaciones que hay que hacer en forma periódica, desde el punto de vista clínico, por un lado, y eso se hace en el momento de la consulta, en el examen físico, que hay ciertas cosas que preocuparse, muy importante la toma de presión arterial, ver los pulsos, ir a ver el pie de las personas con diabetes, que es un elemento muy importante, y ciertos exámenes de laboratorio y otros que son bastante rutina, como el electrocardiograma, como el fondo de ojo, como usted dice, que está eso normado, una vez en el año hay que hacerlo, en particular en pacientes de riesgo, y ciertos exámenes de laboratorio bastante simple, como la función renal, la función hepática y el examen de orina. O sea, hay ciertas cosas, y el perfil lipídico muy importante para ver si el colesterol LDL, que es el colesterol malo, que le conoce la gente, está dentro de la normativa, que en Chile es menos de 70. Profesor, antes de pasar a las consultas que nos llegan también a través de redes sociales, ¿por qué hay que revisar los pies de los diabéticos cuando uno va al control? Porque el pie es una parte del examen físico que es muy importante en las personas con diabetes, porque se puede afectar de varias maneras en una persona con diabetes, desde el punto de vista vascular, en términos de que ir a mirar los pulsos de los pies, porque si la persona es fumadora, por ejemplo, hipertensa, tiene riesgo de enfermedad arterial oclusiva crónica, que se llama, que ahí empieza a llegar menos sangre hacia los pies. Pero también hay que ver otra parte bien importante, que es la inspección, si hay heridas, si hay deformaciones, que puede ser un factor de riesgo para ulceración, porque una úlcera en un pie de una persona con diabetes, en particular si tiene larga data la diabetes, es un factor de riesgo de amputación.
Por lo tanto, ir a evaluar la parte neuropática, la indemnidad de la piel en el pie de los diabéticos es muy importante, y la educación en ese sentido, en cuanto al calzado y a otras medidas bastante simples, es muy importante porque puede evitar una catástrofe que es la amputación. Tal cual, tal cual. Profesor, tenemos también en nuestra comunidad que hacemos acá en Conojo Clínico consultas de nuestros televidentes que llegan a través de nuestras redes sociales, y pasamos a revisar la consulta que nos dejó Ni Cortés ni Valiente a través de Instagram. Pregunta, ¿la metformina puede tener efectos secundarios o, por ejemplo, generar problemas estomacales? ¿Están así o no? Sí, bueno, primero hay que considerar que todo medicamento que uno utiliza en general tiene un potencial efecto adverso. Pero en general la metformina es un medicamento bastante seguro cuando está bien indicado y no hay una contraindicación formal, que la verdad son bastante precisas y puntuales, que un médico, una doctora que lo está indicando, lo conoce bien. Y dentro de esos efectos adversos potenciales más frecuentes es la parte gastrointestinal. Efectivamente, la metformina puede generar un poquito de molestias gastrointestinales, disconfort, distensión, a veces puede provocar diarrea, que en general habitualmente, si es que ocurre, es transitoria. Rara vez termina siendo un problema tan categórico que la persona es lo que se declara intolerante a la metformina, que eso al menos del 5% de los pacientes, y hay otras posibilidades de metformina de alergia prolongada que son tan efectivas como las no alergia prolongada, pero disminuye esa posibilidad de molestias gastrointestinales. Por lo tanto, eso es cierto, pero que en general rara vez es un tema categórico para poder no ocuparlo. Tenemos otra consulta que nos llega por redes sociales a nuestro programa. La hace Arbus78. Pregunta, ¿cómo afecta el tomar mucha bebida gaseosa con azúcar, más de 1 litro diario? Chuta, está difícil eso. Estamos hablando de harta azúcar, parece. Exacto. La respuesta es fácil. Afecta mucho y no hay que hacerlo. Lamentablemente, como lo dije antes, alimentos ultraprocesados con azúcar refinada, de absorción rápida, la verdad es que es un desastre. Yo a los pacientes les trato de explicar que puede que al principio de la evolución, cuando una persona está recién diagnosticada de diabetes y todavía tiene una buena reserva pancreática en términos de secreción de insulina, ese consumo puede que eventualmente no se vea reflejado en un control de la diabetes malo, pero a medida que va a pasar el tiempo, eso va a ir en una glicemia muy difícil de controlar, y la verdad es que eso debiera evitarse en forma absoluta, y yo soy bastante categórico en ello, así que no, habría que sacarlo. Le vamos a recomendar a Arbus78 mejor que tome agüita, ¿cierto? Unas rodajas de limón, unas hojitas de menta, lo deja reposar, un poquito de hielo y perfecto, mejor que una gaseosa. Le vamos a recomendar ahí a nuestro telespectador. Hablemos también, profesor, para ya ir cerrando, ¿cierto?, sobre la cobertura. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos hoy día? Si yo ya estoy presentando algunos de estos síntomas a través del sistema público o privado, siempre es bueno consultar a un especialista, ¿cierto?, frente a cualquier complicación de salud. Sí, bueno, hay que recordar que hace mucho tiempo ya la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 están en el GES, por lo tanto hay, ¿cómo se llama?, garantía explícita en salud que se deben de cumplir. Hay que considerar que la prevalencia en Chile es de 12,3% según la última encuesta nacional de salud, por lo tanto hay muchas personas con diabetes tipo 2. Y la verdad es que no hay tanto especialista para atender a tantas personas con diabetes. Por eso es que la diabetes tipo 2 en general es de atención primaria, es de médico no especialista, que en general está bastante capacitado para poder tratarla. Son las diabetes secundarias o la diabetes tipo 1 en las que se tienen que derivar especialistas, porque tiene un complejo, o sea, un tratamiento que habitualmente insulina, un poquito más complejo, que ahí habría que derivar a especialistas, pero la gran mayoría de la diabetes tipo 2 están cubiertas por el AUGE y son atendidas por médicos no especialistas o atención primaria, y lo importante es entregarle las herramientas desde el punto de vista no farmacológico y farmacológico para poder que se trate en forma adecuada. Y ya para ir cerrando, profesor, consejos, ¿cierto?, para quienes nos están viendo hasta ahora, están iniciándose en esta enfermedad, ¿cierto?, explicarles de que si se sigue un buen tratamiento, tanto farmacológico, de ejercicio y todo lo que nos estaba comentando usted, se puede vivir, ¿cierto?, con bastante tranquilidad con esta enfermedad, ¿no? Sí, yo creo que es importante entregar un mensaje como esperanza, en el sentido de que cuando hay un tratamiento farmacológico adecuado y hay un tratamiento multidisciplinario, no farmacológico también,
la persona debiera andar bien. Lo importante es, yo creo, no confiar en un medicamento mágico que por sí mismo me va a arreglar la diabetes, sino que yo debo tratar de promover una actividad física y una alimentación adecuada, y en general las personas con controles rutinarios, no perder los controles médicos con la nutricionista, con la enfermera o el enfermero. Eso es súper importante, tener controles periódicos. En general se pueden ir tomando las decisiones correctas y la persona debiera llevar una diabetes bien llevada, ¿ok? Así que yo creo que hay tratamiento, pero el tratamiento tiene que ser multidisciplinario para que en general se le saque mejor provecho. Profesor, le queremos agradecer por toda esta información, valioso cada uno de los comentarios, de su respuesta, ¿cierto? Para enseñar, explicar a quienes están recién iniciándose en esto, a quienes ya están viviendo con una diabetes, a quienes tenemos también algún familiar, ¿cierto? Cercano con esta enfermedad, a seguir adelante, ¿cierto? Y seguir todos los tratamientos. Le queremos agradecer por ser parte de nuestro programa del día de hoy. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y un saludo cordial a los espectadores. Lo vamos a invitar nuevamente, que le vaya bien. Chao, chao. ¿Sabe lo que es el examen de medicina preventiva? En nuestro dato de utilidad hoy día le contamos que esta es una evaluación de salud periódica que usted puede realizar de carácter voluntario y gratuito, y que usted lo puede tomar, ¿cierto?, por prestaciones de AUGGES, estando en FONASA como también en ISAPRE. El Código del Trabajo además dispone que las trabajadoras, ¿cierto?, mayores de 40 años y los trabajadores mayores de 50 tengan disponibilidad de un mediodía para poder realizarse este chequeo, ¿cierto?, y realizarse estos exámenes, que es muy importante porque así podemos prevenir enfermedades y complicaciones a futuro. Lo decíamos, es voluntario, es gratuito, debe hacer uso de este beneficio. Si usted es de FONASA, puede ir, ¿cierto?, al consultorio y pedir ahí la hora para hacerse este chequeo. Si usted es de ISAPRE, lo tiene que hacer directamente en su aseguradora. Este es el dato de utilidad que le entregamos hoy día en Con Ojo Clínico. Recuerde, examen de medicina preventivo, voluntario y gratuito. Y llegamos ya al cierre de nuestro capítulo del día de hoy. No queremos despedirnos sin antes mandarle un abrazo muy apretado a nuestra compañera, amiga Mariana Tejos, a toda su familia, que no está pasando por un momento muy bueno, así que le mandamos todo nuestro cariño a salir adelante. Está todo el equipo de Con Ojo Clínico y todo el equipo también de Uchile TV para acompañarla, acompañar también a toda su familia. Nosotros dejamos hasta aquí este espacio del día de hoy. Gracias por acompañarnos, por ser parte de nuestra comunidad en Con Ojo Clínico. Recuerde, tenemos siempre secciones, estamos pensando en todas y en todos para entregarles la mejor información en torno a la salud y también a la pandemia. Siga nuestra compañía, que tenga muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.